Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un miércoles más en esto que hemos denominado controversias a través de la televisión pública fueguina. Como siempre, un saludo a toda la provincia, Tolwyn, Ushuaia, Río Grande, mi reina y mis dos princesas, como cada miércoles. Estaba pensando antes del programa el momento que atraviesa el país. Fundamentalmente el país, la gente, usted, nosotros, su vecino, su familia. Un momento en el cual la gente está harta, con una inflación que ya prácticamente no da más, con precios que hoy estaban diciendo un kilo de naranjas, 950 mangos, un kilo de lechuga, más de 1.100 pesos. Es decir, ¿hasta cuándo? Uno se pregunta, ¿no? Y con una clase dirigente, que en términos generales, como digo siempre, salvo honrosas excepciones, está muy lejos de las reales necesidades, o por lo menos del pensamiento de la gente. Porque usted me dirá, claro, aquel que no tiene para pagar el alquiler, aquel que no tiene para llegar a fin de mes, aquel que no le alcanza para el colegio de sus hijos y demás, ¿qué le puede llegar a importar la reforma constitucional? ¿Qué le puede llegar a importar la defensa de Cristina o no? ¿Qué le puede llegar a importar las peleas? Porque si hay algo que seguramente todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos gran parte de la ciudadanía está de acuerdo, es que está cansado de que la dirigencia termine peleándose, es decir, el enfrentamiento entre los unos y los otros. Algunos que dicen ser de derecha y no son de derecha, otros que dicen ser de izquierda y no son de izquierda. Y esto parece un poco la cara y seca de lo que es el país, una total dicotomía. Si tenemos dos espejos, un espejo nacional y un espejo provincial. Un espejo nacional donde oficialismo y oposición son una coda de gatos, tanto uno como otro. A ver, en el oficialismo el presidente no se habla con la vicepresidenta, Cristina no se habla con Alberto no se habla con Hugo de Pedro, que es su ministro del Interior, que termina diciendo es lo que hay, Máximo no se habla con Alberto, Massa no se... y todo así. Y por otro lado, en la oposición, o quienes dicen ser oposición, un Macri que gobernó la Argentina durante 4 años, hoy está prácticamente peleado y no se terminan de hablar con quien es hoy el intendente, o la cabeza en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Rodríguez Larreta. Larreta no se habla con Vidal, Vidal no se habla con Larreta, Bullrich no se habla con Larreta. A ver, ¿y qué dice la gente? Estoy podrido, la verdad que esto es un quilombo, en buen criollo. Sí, esto es un quilombo. ¿Por qué? Porque si hay algo que me parece que en una Argentina como la que tenemos debemos ser conscientes, es que si no nos ponemos de acuerdo para lo que viene, no importa, ¿sí?, cómo y de qué manera, pero ponernos de acuerdo, diálogo, mesa de diálogo, ponernos de acuerdo. Y en algún momento en España esto sucedió a través de lo que se conoció como el Pacto de la Moncloa, donde España venía de una guerra civil, con una derecha y una izquierda muy especial, y se pusieron de acuerdo, y hoy España es lo que es, más allá de que haya pasado también lo que pasó un país como España. No estamos exentos de lo que pasa, insisto, en el resto del mundo tampoco. Todo esto a nivel nacional, ¿no? Y en contraposición, una Tierra del Fuego, donde prácticamente para las próximas elecciones se han puesto de acuerdo, lo que es el gobierno provincial, las intendencias, para ir en conjunto. Más allá de las diferencias, algunas conciliables y otras irreconciliables que ha habido a lo largo de todo este tiempo, pero por lo menos se han puesto de acuerdo. Pero, a ver, cuidado, estamos hablando de una oferta electoral, 14 de mayo, próximas elecciones provinciales, 22 de octubre, próximas elecciones nacionales, una oferta electoral amplia. Yo decía el otro día, quizás demasiado amplia, con mucha oferta y la verdad que hasta el momento muy poca propuesta concreta más allá de los títulos, ¿no? A ver, 5 candidatos para la gobernación y vice en Tierra del Fuego. 6 candidatos para la Intendencia de Ushuaia, 6 candidatos para la Intendencia de Río Grande, 4 candidatos para la Intendencia de Tolwyn. Estamos hablando que entre todas las listas, es decir,
gobernador y vice, intendencias, consejos deliberantes y legislatura, hay más de 1.100 y pico de candidatos. Para un padrón electoral de cuánto. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy. Hoy van a estar con nosotros, por un lado, Juan Carlos Pino, el primer candidato a legislador por el Partido Justicialista, y van a estar también en un segundo bloque Federico Ciurano y Federico Greve, ambos candidatos a legisladores por Forja. Les decía, en el caso de los consejos deliberantes, hay 10 listas para concejales en Tolwyn, 19 listas para concejales en Río Grande y 20 listas para concejales de Ushuaia. Y para legisladores hay 15 listas. Bien, lo cierto es que el ciudadano, usted, yo, nosotros, pretendemos que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Ya un poco la gente está cansada de las peleas. ¿Por qué? Porque es como que, a ver, el que viene siempre le echa la culpa al anterior. Y el que pasó le echó la culpa al anterior. Y así sucesivamente. Y me parece que la clase dirigente debe tener un poco más de empatía con el ciudadano, con lo que le pasa al ciudadano. Yo lo ponía como ejemplo, ¿sí? Se habla mucho, pero ¿cuánto de interés tiene el ciudadano que no llega a fin de mes, que no le alcanza la inflación, que va al supermercado, que no tiene para el alquiler, que se pasó con la tarjeta y pagó el mínimo y al mes siguiente los bancos le cortaron la cabeza con el tema de los intereses? Con una inflación que para este mes está hablando de más de un 7% y que seguramente, anote esto, la inflación va a seguir, por lo menos hasta fin de año, y quizás alguno de los meses llegue a superar el 8%. Anótelo, se lo digo hoy. Quizás me equivoque, pero anótelo. Digo, para lo que nos espera. Con los aumentos que vienen, aumentos mensuales de combustible, vienen aumentos en electricidad, aumentos en agua, aumentos en los consumos. Es decir, un panorama para nada alentador. Pero vamos a ver de qué se trata hoy. Por eso vamos a dialogar. Empezamos en esta ronda. Nos habíamos propuesto este año hacer, como hacemos cada año que hay elecciones, los debates correspondientes. Lo que pasa es que hay tantos candidatos y tenemos tan pocos programas que se nos hace imposible esto de hacer los debates como por lo menos pretendemos. Así que nos vamos a ir a la pausa, la primera. Ya están en el estudio nuestros invitados. En el primer bloque va a estar, lo decíamos, con nosotros Juan Carlos Pino, que es candidato a primer legislador, el actual presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, por el Partido Justicialista. No sin antes recordar nuestra vía de comunicación. Para preguntas, quiere hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Nos envía un mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp. Ahí lo tienen bajo pantalla. Si tienen QR, acercan el teléfono a la pantalla y ya se pueden comunicar con nosotros. Al 2901-510964. Pausa y ya volvemos con el primero de los invitados. Lo decíamos, está con nosotros el actual presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, de la ciudad de Ushuaia, y también candidato a primer legislador por el Partido Justicialista, lista 2. ¿Es correcto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, estamos nuevamente con la lista 2 del Partido Justicialista después de tantos años. La histórica, Juan Carlos Pino, presenté, Juan Carlos Pino. La histórica lista 2. Sí, sí. Yo recién estaba haciendo, no sé si coincide conmigo o no, Pino, un reflejo. A veces uno se mira al espejo y qué es lo que ve en el espejo, ¿no? Y yo estaba recién haciendo en la introducción del programa, teniendo una opinión sobre lo que está pasando a nivel nacional, donde todo el mundo está peleado con todo el mundo, oficialismo y oposición, haciendo quizás el caldo gordo a una tercera posición, Milei, que va a estar inclusive... ¿Te asusta? Asusta, pero la generación Z, chicos de 14 a 18 años, son los que van a regir los destinos de nuestra patria, de nuestro país. Hay que ver. Bueno, en contraposición con lo que ha pasado aquí en la provincia, donde de alguna manera, por un lado, el ciudadano está cansado de la pelea constante de la clase dirigente, de la clase política,
Anoche le preguntaban al gobernador que estuvo aquí en el programa de Código TDF el porqué de su lista, quizás es una lista explosiva. Están con nosotros ya integrantes de esa lista, donde inclusive hay gente también del justicialismo, es decir, donde se pusieron de acuerdo. A ver, un ejecutivo provincial se ha puesto de acuerdo con los ejecutivos comunales, estamos hablando de Ushuaia, Río Grande y Tolwyn, para ir a una reelección. Más allá de que diferencias, algunas conciliables, otras irreconciliables, pero a ver, vamos por el futuro, vamos todos juntos. Su opinión. Bueno, por supuesto se ha armado un seleccionado donde realmente, bueno, creo que la madurez política primó sobre los intereses por ahí de muchos, y en esto, si bien han postergado aspiraciones, en algunos casos sí es bueno y destacable que realmente en esta unidad provincial donde va el gobernador y los 3 intendentes, realmente digo que es único, que ha pasado en Tierra del Fuego. Hace muchos años que militamos en Tierra del Fuego y no se ha visto esto, es la primera vez, así que realmente creo que va a ser digamos una nueva etapa donde realmente en esa unidad seguramente continuará a partir del 14 de mayo con todo lo que tiene que ver con la obra pública, la administración y todo lo demás, ¿no? Digamos, en una relación también que se avecina y ver qué es lo que pasa a nivel nacional. Sé que está muy bien que los 3 intendentes y el gobernador estén trabajando en conjunto y sobre todo en una elección que después hay que ver cómo termina el orden nacional, donde necesitamos realmente estar más unidos que nunca, pues siempre hay mezquindades por ahí de algunos que, digamos, atacan por ahí a Tierra del Fuego, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, a nivel nacional, era presidente Carlos Saúl Menem. Aquí en la provincia gobernaba Carlos Martín Torres. Y en algún momento, no solamente la clase dirigente de todos los partidos, sino también los privados, fueron en patota, digo patota, entiéndase, todos juntos a Casa de Gobierno, a pedir por Tierra del Fuego. Y yo creo que ese ejemplo nunca más se dio. Es decir, se pusieron todos de acuerdo, más allá del partido que en ese momento gobernaba Tierra del Fuego, para ir a pedir por Tierra del Fuego. Y sobre todo por estos ataques constantes que tenemos de nación. Yo lo decía la semana pasada en el programa, pasé un reportaje que le hice en su momento a Sergio Massa, actual ministro de Economía, que maneja el país, entre otras cosas, cuando era candidato en su momento a la presidencia de la Nación, allá por el 2015, y donde hablaba, o tenía por lo menos muy claro, lo que significaba la oposición, en ese momento el kirchnerismo, el peronismo y demás, y lo que significaba Tierra del Fuego. Y el año pasado nos metió una adenda en diputados donde, se cuestionaba el tema del régimen industrial en Tierra del Fuego, que llegaba al 0,35% del PBI, cuando no se hablaba demasiado de lo que dejaba de percibir el Estado Nacional por el no pago de ganancias de jueces y magistrados, que era exactamente la mitad, el 0,17. Y este año volvieron también un poco las acciones de agarrarse con Tierra del Fuego. Pero bueno, vamos a lo nuestro, y que es, yo decía... Sí, de todas formas, permítame que... este análisis que usted hace es real. Yo creo que la clase política de Tierra del Fuego tiene que estar más unida que nunca. Más allá de las diferencias partidarias, políticas que existan, creo que si hay algo que nos une es la 19640, nos une, digamos, estar unidos en el reclamo a nivel nacional, lo que le corresponde a Tierra del Fuego. Así que en eso yo tengo una tranquilidad, porque más allá de los partidos políticos, trasciende eso. Y la unidad esta que se tiene que dar entre los partidos políticos es justamente en defensa de Tierra del Fuego. Por eso yo estoy muy de acuerdo con cuando se hacen las defensas que hay que hacer de Tierra del Fuego ante cualquier comentario que se haga a nivel nacional, sea con la 19640, con los recursos de Tierra del Fuego. Creo que en eso hay una madurez, y creo que todos los partidos políticos, sin duda que vamos a estar unidos, trabajando en conjunto para la defensa, ¿no?, de Tierra del Fuego. Yo lo escuché esta mañana en un reportaje radial con algo que coincidimos. Yo decía, estamos hablando en Tierra del Fuego de más de 1.100 candidatos, X cantidad de listas y demás, mucha oferta
poca demanda y casi nula propuesta. ¿Coincide con esto? Sí, creo que se da en esta circunstancia que por ahí hay tantos candidatos que es muy difícil retener si hay alguna propuesta. Nosotros siempre trabajamos, yo he sido crítico, por acá lo veo, legislador ciudadano, que hemos confrontado mucho en algún momento, pero siempre hemos trabajado constructivamente, siempre con alguna contrapropuesta, en función, digamos, de lo que uno cree que lo que no está bien, tiene que haber alguna contrapropuesta en función de eso. Pero hoy en día son pocas las propuestas concretas que hay. Yo hablaba hoy, por ejemplo, del tema de la ampliación del ejido urbano. Es decir, coincide conmigo en este panorama. Sí, porque yo he estado escuchando a distintos candidatos y la verdad que hablamos todo de lo mismo, pero en definitiva propuestas nuevas. Ajá. O sea, el diagnóstico lo tenemos todo. Ahora hay que buscar la solución, por dónde encaramos, digamos, los problemas que tiene Tierra del Fuego. Uno de esos tiene que ver con el tema habitacional, el tema de los alquileres, afecta a todo. Yo he hablado en distintas oportunidades, es decir, bueno, esta actividad nueva que hay, que son los alquileres temporarios, que no está en un clasificador de actividades económicas. Bueno, hay que ver, a ver por dónde encaramos, si corresponde o no, meterlo dentro de un clasificador, depurar quiénes están evocados al turismo, quiénes o no. La verdad que tenemos un serio problema en Tierra del Fuego, no solamente en Ushuaia, en Río Grande también. A ver, la ciudad ha crecido, la provincia ha crecido poblacionalmente y nos encontramos que un predio, un terreno que fue otorgado a un vecino para una vivienda unifamiliar, hoy tenemos 2 o 3 viviendas en ese predio, que era para una vivienda. ¿Por qué? Porque los padres le permitieron al hijo, porque no podía pagar el alquiler, hacer un departamento o hacer una casita, y hoy estamos, digamos, sobredimensionados, digamos, en cada predio que hay dentro de la ciudad. Y si miramos desde el frente costero a la ciudad, nos encontramos con una serie de edificios que en menos de 10 años o 15 años hemos crecido en altura de edificios. Y esto no lo tenía Ushuaia. Por eso digo que hay que buscar alternativas, soluciones, y por eso es que nosotros vamos a ir a la legislatura a proponer la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, más concretamente con un sentido que tenga digamos, un circuito económico sostenido en el tiempo. No es correr una línea, sino hablar de hacer la apertura de los 17, 18 kilómetros que quedan de la costa, junto con la ruta J y la ruta 3. Eso permitiría un circuito económico en la ciudad de Ushuaia y mantener no solamente en lo habitacional, sino también en los emprendimientos turísticos, productivos, pesqueros. Creo que le da una nueva alternativa. Y si no, tendremos que discutir si queremos altura en nuestra ciudad en cuanto a los edificios, porque no hay más tierra en nuestra ciudad, ni privada, ni del Estado municipal, ni provincial. Es decir, cada vez que hay una propuesta, uno se pregunta qué y para qué. Porque muchas propuestas quedan en el aire. Bueno, pero no puede ser. A ver, le doy un ejemplo. Muchos vecinos de Ushuaia tienen permiso pesquero en Puerto William. Uno se pregunta, ¿pero por qué? Hay 180 lanchas en Puerto William, que está al frente de Almanza, y de este lado tenemos 8 lanchas de pesca. Entonces, creo que hay que buscar la vuelta, hay que ver de qué forma generamos circuitos económicos, generamos recursos también, y además puestos de trabajo para la gente, porque también tiene que ver con esto. Muchos dirán, no, es muy complicado los recursos económicos. Bueno, pero tenemos que discutir si queremos una ciudad más ampliada o no. Lo que sí, no tengo duda que en la legislatura este tema tiene que tener discusión. Y la ciudad tiene que ser partícipe de esta discusión en función de los problemas que hoy tiene la ciudad. Por supuesto que sin descuidar todos los otros temas de responsabilidad que se tienen en la provincia, ¿no? Por constitución. ¿Hasta dónde el privado, estamos hablando de que hasta dónde el sector privado es parte a veces de esta charla, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional? Es decir, ¿hasta dónde se juega el privado? O como privado yo pretendo que a quien elegí es quien me tiene que defender y yo me quedo callado la boca. Bueno, a ver, creo que
las discusiones se tienen que dar y las defensas de los recursos, como le decía, de la coparticipación, todo lo que tiene Tierra del Fuego es una discusión sana. Nadie va a ir en contra o a entregar lo que le corresponde a Tierra del Fuego. Sí, hay enormes diferencias con distintos proyectos, ¿sí? Y nosotros realmente hay proyectos que compartimos y proyectos que no compartimos a nivel nacional. Usted hablaba recién de Milei, la verdad que asusta. Cualquiera que analiza si llegara Milei a la presidencia, la verdad que asusta. Yo no soy de la derecha, pero tampoco ya hemos tenido una experiencia. A ver, digo, hay discusiones ideológicas incluso que hay que tenerlas en muchas oportunidades, porque muchas veces cuando defendemos los recursos, defendemos la provincia, también hay que recordar que muchas veces se discutió en Tierra del Fuego si queríamos una provincia grande o una provincia chica. Hoy tenemos una ciudad chica, reducida al límite, o sea, también es una discusión. Y hay otras tantas discusiones que hay que darla. El tema de la pesca, por ejemplo, es uno de los temas que no está en la discusión, digamos, de la provincia. Y tiene que estarlo, somos una isla, estamos rodeados de mar y no tenemos una discusión en función de todos los recursos que hoy tiene Tierra del Fuego y que quizás no es parte de eso. Recién mencionaba un caso, digamos, paradigmático, sobre todo hoy en Tierra del Fuego, y tiene que ver con la vivienda. ¿Sí? Mucha gente que no tiene vivienda, mucha gente que ha llegado a Tierra del Fuego, una migración interna importante y demás, y la posibilidad de trabajar sobre legislar el tema de la vivienda. Es decir, la construcción, el uso temporal o definitivo. Digo, es un límite, a ver, es como caminar en una cuerda sobre las cataratas del Niágara o de las cataratas del Iguazú, porque hasta dónde llega la propiedad privada y el derecho privado a hacer lo que yo quiero con la vivienda. Bueno, pero a ver, por supuesto que nosotros no vamos en contra de la ley nacional. Lo que yo digo es que en Tierra del Fuego, en Ushuaia más específicamente, hay una nueva actividad que se da con estos alquileres temporarios, cosa que antes no existía. Y eso, digamos, desampara, los vecinos de Ushuaia quedan desamparados ante esta nueva situación. Entonces, lo que yo digo es que hay que tener un registro de eso y hay que ver que hay que clasificarlo como una nueva actividad económica y que si está alquilada al turismo, que pague lo que corresponde en función del turismo, como paga cualquier otro comercio en función de como actividad económica. Hoy, la verdad que no, hoy eso no se da. Entonces le digo, ante esa situación, podemos blanquear esa situación entre los que están destinados al alquiler, los vecinos de Ushuaia, y quienes están destinados a los alquileres temporarios, que hoy son muchos. Hoy hablaba casualmente con una persona que me decía que le están triplicando casi el alquiler porque lo quieren destinar al turismo. Y eso está pasando en nuestra ciudad. Y yo creo que ahí todos los organismos tenemos que tomar intervención en función de eso. Porque también es cierto que el turismo, a ver, lo leía hoy, deja más de 20.000 puestos de trabajo, directa o indirectamente. ¿Sí? Entonces hay un crecimiento con una ciudad reducida, ¿sí? Tenemos los mismos, como les decía hoy, los mismos límites, pero mayor cantidad de habitantes, y además con una entrada de turismo que cada vez va en crecimiento. Y esto genera, digamos, si bien trae recursos, también genera este problema dentro de la ciudad. 14 de mayo de elecciones, Pino sale electo legislador provincial a partir de la asunción de Juan Carlos Pino como legislador provincial. ¿Cuáles serían los 3 proyectos más importantes que usted llevaría a la legislatura? Bueno, primero que nada, lo que vengo comentando, la ampliación del ejido urbano. Es uno de los primeros proyectos que vamos a presentar. Entendemos que hay que trabajar sobre la AREF en cuanto a la clasificación de actividades, incorporar esto que decíamos, más allá de las actividades que ya están incorporadas. Y por otro lado, trabajar mucho en el tema de lo que tiene que ver con los recursos de la pesca, ¿no? En esto lo que tenemos. Pero bueno, nosotros tenemos una lista conformada con distintos sectores, ¿no? Una lista que está conformada con sectores gremiales, sectores sociales,
con técnicos también. Es importante destacar la participación en esta lista del decano de la Universidad Tecnológica, Mario Ferreira. Justamente, yo le iba a comentar, digamos, que quiénes son los, digamos, quiénes componen la lista. Titular, en su primer puesto, Juan Carlos Pino, le sigue María Victoria Boto. Sí, una técnica, digamos, una compañera que hoy ocupa en la banca de legisladora, creo que ha demostrado con su capacidad, su conocimiento, los proyectos que ha llevado adelante y hoy está instalada como una de las principales legisladoras de la provincia, ¿no? Virgilio Tomás García, no lo conozco. Sí, viene del gremio de los plásticos, de UDRA, ¿sí? Esto de gastronómico de Río Grande, que también acompaña la lista. ¿Sí? Cintia Susniar. Sí. Carlos Enríquez Figueroa Enríquez. Nancy Jorducha, Alejandro David Ferreira, que usted recién lo mencionaba, actual faltó rector. Rotaris, que creo que está en la lista. Elena Rotaris. Sí. Elena Rotaris. Sí, que la secretaria adjunta del SUTEF también acompaña la lista. Bien, son 15 titulares y estamos hablando de 8 suplentes. Sí. Pero bueno, lista 2. Lista 2. Sí, nosotros llevamos no solamente a los candidatos a legisladores, candidatos a concejales en la ciudad de Ushuaia, candidatos a concejales en Tolvi, en Río Grande, y vamos con la reelección del intendente Walter Boto, que la acompañamos plenamente. Creo que es una base fundamental en la ciudad de Ushuaia, como lo es Martín Pérez en Río Grande y Harrington en la localidad de Tolvi, ¿no? Yo le agradezco que haya venido porque me parece importante que por lo menos en el poco tiempo que tenemos como programa uno pueda, por lo menos más allá de que Juan Carlos Pino es conocido, también este programa sale en toda la provincia. A esa Cámara, ¿por qué deberían el 14 de mayo votar, en este caso, a los integrantes para la legislatura de la lista 2? Bueno, en principio porque el justicialismo siempre tiene un proyecto de provincia, acompañamos a los 3 intendentes de la ciudad, al gobernador, y por sobre todas las cosas porque queremos una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de Tierra del Fuego. Pino, le agradezco. No, por favor, y toda la suerte. Bueno, gracias. Todo el éxito. Señores, nos vamos a la pausa, no sin antes recordarle que en el próximo bloque estarán con nosotros integrantes de la lista de legisladores de Forja, estamos hablando de Federico Ciurano y el actual también legislador Federico Greve. Pausa, la segunda, y enseguida volvemos. Seguimos, último bloque del programa y como decíamos, están con nosotros integrantes de la lista Forja. ¿Qué número es de lista? 75. Lista 75, y lo presentamos. El actual legislador Federico Ciurano, que va por su reelección. Bienvenido, gracias Federico, gracias por aceptar el convite. Y también el legislador Federico Greve, que va por su reelección. Muchas gracias. Gracias a ambos. Y una lista que tengo que hablar. Yo lo decía al principio del programa, yo estaba haciendo un paralelismo. Digo, hoy en día, con una clase dirigente que en términos generales, y siempre hago la aclaración, salvo en honrosas excepciones, está muy lejos de las reales necesidades de la gente, con una clase política a nivel nacional que están todos peleados con todos, que es una bolsa de gatos, con 2 elecciones próximas ahora este fin de semana, Río Negro y Neuquén, donde también todos están peleados con todos. Y en contraconcepción, una Tierra del Fuego donde, de alguna manera, un ejecutivo, 3 intendentes se han puesto de acuerdo para poder llevar adelante, más allá de diferencias, algunas irreconciliables y otras no, pero con una cuestión de diálogo, de llevar adelante una política futura en Tierra del Fuego. Y con una lista, yo lo decía, en este caso, que realmente dio que hablar. Lo comentaba anoche inclusive el gobernador en un programa aquí en este canal, donde planteaba el porqué, de alguna manera, Forja integró una lista con gente de la Unión Cívica Radical, del justicialismo, es decir, una lista multitudinaria. Están ustedes para contestar. No, la realidad, bueno, hay, en el caso mío particular, hay un camino recorrido
que tiene que ver con la decisión, digamos, de Juntos por el Cambio, de que no hubiese internas, y donde a mí me plantearon que yo no podía ser candidato. A partir de ahí, si no iba a haber internas y yo no podía ser candidato, yo tengo la vocación de hacer lo que hago, razón por la cual hice pública mi decisión de no participar en ese espacio, en esta situación en particular. A Gustavo lo conozco hace muchos años, me tocó compartir un mandato de intendente de la ciudad de Ushuaia con un mandato de intendente de la ciudad de Río Grande de Gustavo. Él me llamó al otro día, digamos, de esa situación. La verdad que nos pusimos a charlar, un poco con la mirada que tenemos de corto, mediano y largo plazo. Creo que la gente ya sabe que el gobernador y yo compartimos miradas de temas que son muy profundos. Lo que tiene que ver la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, lo que tiene que ver el valor estratégico que tiene el Atlántico Sur para nuestra región, no solo para nuestro país, sino para nuestra región, la figura de ser enlace con el continente blanco, con Antártida, y particularmente hemos sido dos dirigentes a lo largo de nuestra trayectoria y de nuestra vida pública y privada que nunca hemos especulado según los humores de los dirigentes de Buenos Aires con respecto a la defensa de la 19640 y particularmente en las condiciones para que la capacidad industrial de la provincia se potencie y no se disminuya para quedar bien con algún dirigente en particular que pueda tener definiciones que están además desconectadas de la realidad. Lamentablemente, este último tiempo se ha hablado mucho de Tierra del Fuego a nivel nacional sin conocer prácticamente la región y sin entender el valor geoestratégico que tiene esta zona del país para nosotros, donde casualmente cuando vos estudiás, por ejemplo, la condición que tiene la misma condición geográfica de Chile, ellos también en el mismo nivel que estamos nosotros insular tienen leyes de promoción económica justamente para poder garantizar el desarrollo y que hoy Argentina, lamentablemente hay un grupo de dirigentes que un poco por haber perdido la brújula de cómo manejar la realidad que tiene hoy nuestro país, entienden que Tierra del Fuego es la solución o les genera un discurso que ellos sienten que es correcto para el electorado que teóricamente los escucha y tienen una sensación de que Argentina son solamente los 5 distritos más importantes demográficamente del país. Entonces, desde ese lugar, con el gobernador hemos compartido siempre nuestro compromiso que va más allá de lo partidario y en esta oportunidad, digamos, cuando nos sentamos a conversar y nos sentamos a charlar, que estaba también Agustín Tita en esas reuniones, en un momento él me planteó cómo veía yo la posibilidad de poder ampliar la mirada con respecto al proyecto de provincia en el que ellos han venido trabajando todos estos años, si yo tenía ganas de poder hacer un aporte para poder de alguna manera nutrir también todo lo que se ha venido generando en estos últimos años. Y así fue que tomé la decisión de estar hoy acompañando este proyecto, que además me tiene muy entusiasmado porque creo que permite, como bien vos decías recién, me parece que permite romper la inercia de lo que es la discusión de la grieta hoy a nivel nacional. Tierra del Fuego tiene la posibilidad de marcar un camino distinto a las consecuencias de lo que estamos viendo que pasa lamentablemente, particularmente en lo que es la neuralgia de la política argentina en Capital Federal, Gran Buenos Aires, digamos, esos distritos que son multitudinarios y que hoy nosotros en Tierra del Fuego la verdad que tenemos que tener la suficiente personalidad para no tener miedo de tomar decisiones, para poder consolidar proyectos que no tengan que ver con lo que va a pasar dentro de 3 años, sino que tenga que ver con lo que va a pasar dentro de 10, 20 y 30 años, y la única forma de que podamos hacer eso es poniéndonos de acuerdo. Entonces, en este momento lo que se ha generado en este espacio es un acuerdo de un grupo de dirigentes que tenemos experiencia, que sabemos lo que es gobernar. Yo tuve la responsabilidad de gobernar una ciudad por 8 años, entiendo cuál es la lógica entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque he sido parte de los dos poderes, y hoy por hoy lo mejor que le puede pasar a Tierra del Fuego es poder encontrar un punto de acuerdo de estas características para que nos podamos dedicar a construir y no ver cómo hacemos para destruirnos entre nosotros con las consecuencias sociales que eso tiene después, ¿no? Greve, en este caso estamos hablando de que primó el diálogo. Es
decir, más allá de diferencias o no que pueda haber, diferencias sobre ideas, diferencias sobre proyectos, inclusive gente hasta del propio Partido Justicialista, es decir, la actual vicepresidenta del Partido Justicialista también integra la lista de Forja. Sí, la verdad que, Aníbal, cuando uno habla de unidad, hay muchos que hablan de unidad y no la llevan adelante. Esta es la realidad. Nosotros lo que materializamos en el proyecto que planteamos, que como dijo bien Fede, para nosotros es un orgullo que forme parte de nuestra lista, como lo es también Miriam Martínez, que es una dirigente de peso en la provincia y nadie puede negarlo. Uno puede estar o no de acuerdo con cualquiera de ellos, pero la realidad es que no puede negar la trayectoria, la experiencia que tienen a lo largo de este tiempo, y el partido, de alguna manera, que bueno, hoy me toca presidirlo, tiene esta vocación frentista, tiene esta vocación de concertación. Y por eso nosotros decimos la unidad la hacemos carne, digo, la hacemos en un proyecto donde integramos realmente a los dirigentes, donde tenemos al Movimiento Popular Fueguino en la fórmula con el gobernador Melella. Entonces, la verdad que si nosotros podemos demostrar que pueden existir diferencias, pero existen más coincidencias, ¿por qué no estar juntos en un proyecto provincial? La verdad que uno prioriza que el proyecto de la gente y el proyecto de cada uno de los ciudadanos, como vos bien decís, yo también tengo esta sensación de que hay muchos dirigentes que están alejados de las necesidades de las personas, ¿no? Digo, o que no ven las necesidades de las personas y están más centrados en las discusiones de, como diría nuestra compañera de banca, Mónica Costa, le gusta decir codazo de bañadera, ¿no? Codazo de bañadera. Se pelean por un mínimo espacio de uno por uno, y la verdad que ese no es el hecho. Y la verdad que nosotros lo demostramos con esto, digo, acompañando a un espacio o armando un espacio que es más grande que nosotros, que nos va a trascender sin lugar a dudas. Yo planteaba justamente lo que de alguna manera esos ataques constantes que ha tenido a lo largo del tiempo Tierra del Fuego. Y recordaba que allá en la época en que el presidente, no sé si me escucharon, Sí. Menem estaba en la presidencia de la Nación y aquí estaba Carlos Martín Torres, con una idea muy puntual sobre y muy a futuro sobre lo que era la provincia, ¿no? Y toda su extensión. Todas las fuerzas políticas, no importa de qué color, más los privados, fueron y se metieron en casa de gobierno. Yo estaba en ese momento en casa de gobierno en Buenos Aires y realmente fue una cosa muy, muy puntual. Es decir, fueron a pedir por Tierra del Fuego. Todas las fuerzas políticas, no importaba que fueran opositores en la provincia. Sí, a nivel nacional había causa común. Sí, le pasó lo mismo en el 2009. Lo mismo, En el iba a decir 2009 lo pasó lo mismo. Yo Viajaron todos. participé con Gustavo, Sí, señor. él como Congreso. intendente de Río Grande, yo como intendente de señor. Ushuaia. Obviamente viajó la gobernadora, viajó la legislatura, viajó la UOM, estuvo Afarte, estuvo UOM. Hubo una Recuerdo. reunión en UOM incluso muy interesante. Gracias por recordármelo. Fuimos todos al gobierno nacional. En aquel momento había un planteo que después terminó siendo beneficioso para la provincia, porque fue cuando se modificó un poco el estatus legal que tenía el régimen. Eso permitió incluso, de alguna manera, resurgir de la actividad industrial que estaba un tanto golpeada, y surgió casualmente de estas cuestiones. Lo que pasa es que hay una realidad, Aníbal. La ley no puede ser un tema de especulación electoral, y lamentablemente la ley permanentemente se transforma en cuestiones especulativas en términos electorales. Entonces, cuando vos te encontrás un dirigente que hoy dice una cosa porque su dirigente de Buenos Aires dijo y él tiene que más o menos tratar de acomodarse, y cuando se acercan las elecciones resulta que hay definiciones que son mucho más contundentes que esas, bueno, ahí hay que prestar atención, digamos. Esas son las cosas que tenemos que tratar de evitar de que nos pasen, no importa en el partido político que estemos. Yo lo planteaba un par de programas atrás, algo que nos pasó aquí en Tierra del Fuego y tiene que ver con, breve, la adenda que el año pasado el actual ministro de Economía elevó al Congreso de la Nación, donde planteaba, entre otras cosas, lo que significaba lo que dejaba de percibir el Estado Nacional por la 19640, que estamos hablando de algo así como el 0,35 del PBI. 0,36 del PBI, pero también muy ahí guardado estaba también lo que el Estado Nacional dejaba de percibir por el no pago de ganancias de jueces y magistrados a nivel provincial y nacional, que era el 0,17. Exactamente casi la mitad, ¿no? Y de eso no se habló. Y ponía, digo porque creo que los argentinos debemos tener memoria, un reportaje que yo le hice en su momento a Sergio Massa, hablando de la 19640, diciendo absolutamente todo lo contrario.
digo, no emití opinión, dije, a mí me lo dijo Sergio Massa, nada más. Y yo creo que es bueno ese tipo de cosas, porque este año, nuevamente, a través, en este caso, no de Sergio Massa, pero sí a través de algún economista a nivel nacional, también se volvió a atacar la 19.640. Y me parece que es bueno que la gente tenga memoria en ese aspecto, ¿no? Sí, la coalición cívica presentó un proyecto de ley. Digamos, fundamentalmente. nosotros lo tratamos, presentó un proyecto de ley para derogarla. Además hay un desconocimiento técnico, porque hablan del subrégimen industrial, cuando en realidad en algún punto se refieren a la 19.640, que en realidad es una ley. Hay también, como te decía, hay mucho desconocimiento, porque la realidad es que hoy Argentina lamentablemente está pasando un momento político que es complejo, que es traumático y que en algún punto la improvisación agrava todavía más la condición. Particularmente lo que vos haces mención son dos situaciones distintas. Por un lado, en el presupuesto nacional se presenta una adenda que relata esto, porque hay un poco un planteo de ver cómo se podía acomodar el déficit fiscal planteado en el presupuesto 2023, y entre las herramientas que plantea son los regímenes especiales. Entre los regímenes especiales estaba el de Tierra del Fuego. Eso después se transformó en una propuesta, que fue la que se terminó aprobando, que fue la modificación de impuestos internos, que en definitiva dejó fuera de camino lo que era esa adenda que originalmente se había presentado. Ahora, claramente es un llamado a atención, digo, esto es una cuestión que excede los partidos políticos, por eso no querramos limitarlo a lo que dijo un dirigente o lo que dijo otro dirigente, porque vamos a estar cometiendo el error de ponernos en un estado de vulnerabilidad que nos va a terminar costando muy caro. Pero sí, yo creo que coincido contigo en esto, pero me parece que es bueno tener memoria, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cómo definen, digo, en pocas palabras, la cuestión política? Es decir, ¿cómo definen el momento político que está viviendo el país? La verdad que para mí es caótico, creo que es la palabra. Digo, porque no hay ningún partido político que en esto se salve. Digo, tanto el Frente de Todos como Cambiemos a nivel nacional, que son las máximas expresiones de la política argentina. Tenemos a un dirigente de un gobierno que llama borracho a un presidente, tenemos a un dirigente de otro partido político que insulta a otro o lo agravia a otro dirigente, y la verdad que yo creo que ninguno se salva en esto, porque la realidad es que uno tiene que tener la madurez necesaria como para poder afrontar este difícil momento de la Argentina, que es un perjuicio hacia todos. Digo, si nosotros escapamos de la realidad de la inflación de la Argentina, escapamos de la realidad de lo que sucede a diario, estaríamos, como te decía antes, lejos de la gente y las necesidades de la gente. Lo que no hay que hacer es ocultar los problemas y sí encararlos para poder solucionarlos, ¿no? Yo quería mencionar quiénes son los integrantes de la lista, que me parece importante. Es decir, como primer candidato está Federico Ciurano, le siguen Miriam Martínez, digo, para ver justamente esto de la multiplicidad de sectores que la componen, ¿no? Y por eso yo decía que es una lista que dio que hablar cuando se presentó. Sí. Primer candidato Federico Ciurano, Unión Cívica Radical. Segunda candidata Miriam Martínez, actual vicepresidenta del Partido Justicialista. Tercer candidato Federico Greve, presidente de Forja. Cuarta candidata Andrea Freites, justicialista. Mónica Costa, quinta candidata, que no la tengo identificada de qué partido. En realidad ella no tiene partido. Si usted me dice el partido, ella fue dirigente del PC, si no me equivoco, o afiliada al PC. Está bien, su corazoncito. Sexto candidato Ricardo Furlan, un histórico, Histórico del Partido Justicialista. Séptimo Walter Fabián Campos. Hoy nuestro actual concejal de Río Grande, dirigente de SMATA. Octavo María Victoria Castro. Victoria Castro, nuestra secretaria de Niñez. Luis Enrique Cisterna, noveno. Es un dirigente de Tolwyn. Ana Beatriz Andrade. Nuestra secretaria también de Infancia. Hugo Alberto Peralta en lugar 11º. Peralta es quien estaba con Chispita Fadul. Hugo, que estaba en Almanza y demás. Karina Fernández en lugar 12º. Nuestra ministra de Trabajo. Guillermo Rodríguez, Guillermo Gabriel Rodríguez. El Colo Rodríguez, enfermero del hospital. El Colo Rodríguez. Fue nuestro candidato a convencional. Silvia Alejandra Cardoso, Luis Matías Machado. De la UCR. Y más. Digo, una lista realmente multitudinaria. Por eso dije yo que hablar, ¿no? Pero perdón, hay un dato muy interesante.
Los 6 primeros estamos trabajando juntos hace 1 año, hace 3 años. 3 años. No es que no nos conocemos. Bueno, anoche lo decía justamente ante la pregunta que le hizo el colega de Código TDF, los colegas de Código TDF, lo decía el gobernador, es decir, el por qué no, es decir, gente que, palabras más, palabras menos, no quiero, digamos, parafrasear al gobernador, pero gente que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, es decir, que hemos tenido diferencias, pero también hemos trabajado juntos, que han aprobado cuestiones que de alguna manera el Ejecutivo ha enviado y que no han ido en contra de la gente, que no han ido en contra del ciudadano. Es decir, ¿por qué no? Yo creo que hay un punto de inflexión, Aníbal, que fue la pandemia, que pareciera que hubiera pasado hace 20 años y la realidad que terminó hace 1 año y chirolitas y todavía no terminó porque nos seguimos vacunando. La pandemia marcó un punto... Un chascarrillo. Dale. Dijiste, nos seguimos vacunando y nos siguen vacunando. Bueno, sí, Digo, es una paradoja interesante. Una paradoja interesante. Sí, sí. Pero la realidad es que la pandemia a nosotros nos marcó como gestión. O sea, nosotros empezamos la gestión y a los 2 meses estábamos ya con todo cerrado porque, digamos, la situación sanitaria te obligaba a cerrar todo. Yo soy de la actividad privada. Bueno, vos lo sabés porque conociste a papá, me conoces a mí. Nosotros nos dedicamos al comercio. Papá llegó en el año 58 a Tierra del Fuego. Digamos, siempre nos dedicamos al comercio. Yo me sigo dedicando al comercio, siempre me he dedicado a eso. Cuando vino la pandemia me di cuenta de que iba a tener un impacto en la actividad privada muy grave. La actividad privada depende más de 50.000 personas que viven de la actividad privada y que cuando vos pensabas que esa actividad iba a tener que seguir pagando sueldos, iba a tener que pagar alquiler, iba a tener que pagar servicios y no iban a poder facturar, era claro que ahí había un tema en el que había que trabajar. Entonces, en aquel momento nosotros hicimos un planteo, que fue lo que después se conoció como la Ley Progreso, y que en algún punto para mí fue muy revelador, porque cuando yo presento ese proyecto de ley, que fue además un salvaguarda muy importante para que hoy muchos tengan su actividad funcionando, en primera instancia el ministro de Economía de aquella oportunidad fue bastante crítico del proyecto de ley públicamente. Y yo te digo, el otro día me llamó a mí el gobernador, me pidió que yo le explicara a ver cuál era un poco los objetivos, cuál era la estrategia y la herramienta financiera para poder sostener eso. Nos sentamos a hablar del tema y el gobierno modificó su postura sobre ese proyecto de ley al punto que lo tomó como propio y es lo que hoy conocemos como el programa Progreso. Cuando nosotros le dimos tratamiento a ese proyecto de ley y se trabajó por unanimidad, todos los que estamos en esa lista nos encolumnamos atrás de poder resolver entendiendo la gravedad de lo que estaba pasando. Y yo creo que eso fue un punto de inflexión en la relación entre nosotros, en darnos cuenta también que si efectivamente nosotros lográbamos poder encontrar un ambiente de convivencia adecuado, más allá que podíamos tener una militancia política en partidos políticos distintos, podríamos hacer cosas muy interesantes y eso marcó un poco el camino que hoy nos trae hasta acá, ¿no? Digo, qué bueno, esto nos queda un minutito, pero digo, qué bueno como corolario esto de poder sentarnos en una mesa, dialogar más allá de diferencias, algunas conciliables, otras irreconciliables, pero con visión de futuro. 30 segundos, cualquiera de ambos. ¿Por qué el 14 de mayo debería la ciudadanía votar a la lista de Forja? A esa Cámara, 30 segundos. La realidad es que hoy, digamos, seríamos incapaces de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Hoy por hoy nosotros lo que podemos plantear es lo que hemos estado hablando en el reportaje. Gente que conocemos la realidad, que tenemos experiencia en esto. A mí me tocó gobernar una ciudad por 8 años, hoy estoy en un espacio legislativo, pero todos los que estamos en la lista no es que vamos a ver de qué se trata. Yo entiendo y escucho muchos discursos que están sostenidos muchas veces en un malestar o en una situación de incomodidad, pero la realidad es que muchas de las cosas que yo escucho hoy soy consciente que son inaplicables cuando llega el momento de gobernar. Por eso lo que nosotros buscamos es un espacio constructivo donde podamos en algún punto hacer un aporte significativo a lo que nos pasa todos los días. Les quiero agradecer a ambos, me dicen nos vamos, me hacen así, saben lo que son los tiempos televisivos. Gracias a ambos. A vos. Toda la suerte el 14 de mayo. Vamos a seguir, por supuesto, que hay mucho para hablar sobre el futuro. Gracias, Aníbal. Y ponernos de acuerdo, diálogo. Dale. Señores, nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, en esto que hemos denominado controversias, a partir de la hora 21 por la televisión pública fueguina. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau.